voy a contar una pequeñita historia para que se den cuenta cómo el conocimiento. ¿Quiénes son nuevos que nunca hayan venido aquí esta noche? ¡Wow! Démosles un aplauso. Esto hay hartísima gente nueva. Hay hartísima gente nueva. Miren, un pueblo de 60.000 habitantes en siglo XIV, 1300 y pedazo, un pueblito chiquito de 60.000 habitantes, una familia, eran comerciantes de telas, eran vendedores de telas, simplemente tenían un local de telas, pero eran muy inquietos y empezaron a darse cuenta que tener dinero servía si... cuando empezaron a tener dinero se empezaron a inquietar con las cosas, y los hijos, y el papá instó a los hijos a que les gustara el arte, a que les gustara la arquitectura, y empezaron a solucionar problemas de la sociedad. Es decir, se volvieron ricos, vendían telas, se volvieron ricos, los hijos también empezaron a volverse ricos, y era una simple familia, y empezaron a interesarse por problemas de la sociedad. Cuando somos pobres, somos una carga para la sociedad. ¿O no? O sea que ser pobre es mal negocio. Es muy mal negocio para un país, para una ciudad y para nosotros mismos. Esta gente se volvió rica y empezó a solucionar problemas de la sociedad. El primer problema que empezaron a solucionar era un problema físico. Ellos tenían una catedral en la mitad del pueblo. Igual no era un pueblo, era en el siglo XIV, 60.000 habitantes. Era harta gente. Y ese pueblo, esa ciudad, era la capital de literalmente una región espectacular que se llamaba la Toscana. Es decir, ese pueblo se llamaba Florencia. Y esa gente, eran italianos, esa familia rica, empezó a ver un problema. Su padre, el abuelo, el que había creado la fortuna, empezó a darse cuenta que la ciudad, el pueblo tenía, o esa ciudad tenía un problema, y era que ellos habían soñado con tener una catedral. Recuerden, la gente era teocrática. En el siglo XIII la gente era teocrática. ¿Qué son teocráticos? Que el centro de todo, ¿quién era? Dios. O sea, eran teocráticos. Y entonces ellos habían construido una catedral para alabar a su Dios. Obviamente eran cristianos. Pero era tan grande la catedral que la hicieron las paredes, hexagonal, hicieron las paredes, pero nunca le pudieron hacer la cúpula, porque era muy grande. Y las cúpulas son como un horno de esos de asar pan. Era colosal, era muy grande. Y llevaban 100 años con la catedral, solamente los muros ya estaban medio destruyéndose. Y esta gente empezó a soñar que ellos podían restablecer la catedral. Y empezaron a soñar que ellos podrían restablecer la catedral. Y le dañaron el coco a un tipo que no era ni siquiera arquitecto, sino que era un orfebre. O sea, era una persona que trabajaba con oro, pero que era un gran soñador. Y se lo llevaron a Roma a ver el Partenón. El Partenón es el templo de los dioses que le llamaban paganos en Roma. Un templo que todavía está vigente, 2500 años, creo que debe tener un poquito más, y todavía está parado. Y tiene una cúpula de hormigón sin columnas en la mitad. No tiene columnas. La cúpula espectacular. Cuando estén en Roma tienen que ir allí. Se llama... ¿Cómo se llama? No es el Partenón, porque eso es entre los griegos. No se llama el Partenón. Pero después les digo cómo se llama. Y entonces ellos fueron a ver ese edificio, y el orfebre, que se llamaba Filippo Brunelleschi, dijo: yo puedo hacer ese techo. Y empezó a verlo por todos lados, y yo puedo hacer ese techo. Y empezó a imaginarse cómo hacer ese techo. Y concursa en Florencia, en un concurso ante la iglesia, para que le permitan hacer ese techo. Y Filippo Brunelleschi fue el que hizo la cúpula de la catedral. Obviamente duraron años haciendo la cúpula, financiada por esa familia rica que se llamaban los Medici. Hicieron la cúpula
de lo que hoy se llama Santa María di Fiori, la catedral de Santa María di Fiori, todavía está ahí parada. Cuando usted llega al aeropuerto de Florencia, lo primero, usted se asoma a Florencia y se ve solamente la cúpula y el resto son casas bajitas, como si usted llegara a Popayán. O sea, usted aterriza y se ve la cúpula de Santa María di Fiori. Ese la hicieron los florentinos a través de los Médicis y la cúpula la hizo Filippo Brunelleschi. Pues las universidades del mundo entero hoy van a Florencia a ver cómo Brunelleschi la hizo, porque no saben bien cómo la hizo, cómo la construyó, qué técnicas usó. No era ni siquiera arquitecto, no era ni siquiera arquitecto, pero construyó. Entonces, ¿qué era lo que los Médicis hacían? Empezaron a reunir a la ciudad y la empezaron a hacer soñar y empezaron a solucionar problemas de la ciudad. El primer gran problema que solucionaron era que la cúpula se hiciera y por primera vez los florentinos entonces tenían su catedral. Pues los Médicis entonces se hicieron famosos entre los florentinos y se inquietaron aún más. Entonces empezaron a caminar por Florencia y empezaron, en aquella época era prohibido leer. Entonces miren lo que pasó. Los Médicis, el hijo se llamaba Lorenzo, el mayor, y el hermano se llamaba Giuliano. Empezaron a ir con amigos. La gente no leía, o sea que la gente era un poquito más tapada que ahora. O sea, la gente, ¿han visto que ahora hay gente tapada? ¡Uf! Allá eran más tapados que el muñeco, o sea, eran tapadísimos porque era edad media, la gente no podía leer. ¿Por qué la gente no leía? Porque los libros eran prohibidos, estaban clasificados y los únicos que traducían los libros eran los monjes y los escribían en latín. Solo ellos los podían leer, entonces los traducían al latín y los tenían en las abadías. Pues los Médicis fueron y se metieron a las abadías y empezaron a leer libros de los griegos. El Imperio Otomano se había caído recientemente, que era donde estaba Constantinopla, donde hoy es Estambul. Ahí estaba la sede del Imperio Otomano y el Imperio Otomano había colapsado el Imperio Oriental, el Imperio Romano de Oriente, y entonces los otomanos habían entrado. Y empezó a salir conocimiento desde Constantinopla, por Florencia, pasaban por allí, por Italia, y los que pasaban empezaron a dejar libros en Florencia, en las abadías, empezaron a dejar libros por ahí.